Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Francisco Ramos Lechuga. Estamos en las instalaciones de la Universidad Novus Hominem, aquí de México, y vamos a continuar con las ponencias y las clases programadas para este diplomado técnico internacional en derechos humanos que hacemos de México y allá en Costa Rica. El tema que voy a presentarles el día de hoy, y lo dejo a su consideración, lleva por título, con base al temario, es Derechos Humanos y Desplazamientos Forzados. Vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Esta participación de su servidor vamos a promoverla que sea de forma interactiva. Esto es, en este momento que estamos desarrollando esta ponencia, están conmigo alumnos y alumnas de nuestra universidad de la licenciatura en Criminología, que los he invitado junto con la maestra que nos apoya en el área de comunicación y cibernética para que sea también un foro de participación posterior a esta intervención. Dicho lo cual, comenzamos con esta disertación, haciendo la aclaración que de esta presentación que yo lo voy a hacer de manera oral, ustedes la van a tener también proyectada a través de diapositivas que ya he mandado a Costa Rica y que pueden reproducirlas también en forma impresa. Así es que comenzamos. Es importante siempre establecer el marco de conceptos, es decir, de dónde provienen las palabras que vamos a intervenir en la conferencia del día de hoy. ¿Qué vamos a entender por concepto de desplazamiento forzado? Bien, concepto de desplazamiento forzado lo vamos a obtener del organismo mundial que rige a todos los derechos humanos, que es el organismo del cual nace toda esta parte mundial de organizarnos y evidentemente de entender cómo vamos todos los países, todas las comunidades y todos los seres humanos a regirnos, es decir, de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en 1998 dijo que el desplazamiento forzado es un movimiento, es decir, cómo se traslada de un lugar a otro a un grupo determinado de personas. Este movimiento, ese desplazamiento se hace por diferentes motivos. Mayoritariamente es por el motivo violento. Esa violencia puede venir del propio Estado, del propio gobierno, pero también puede venir ajeno al gobierno, es decir, de la sociedad. Grupos que interactúan entre sí y que buscan dominar uno al otro. El concepto que da las Naciones Unidas es un grupo de personas, ¿sí?, que abandonan o que obligan a huir de ese lugar donde residen habitualmente como resultado de un conflicto, dice aquí, armado, por situaciones de violencia generalizada o por conflictos internos entre ellos, de usos y costumbres, y que todo ese desplazamiento violan derechos humanos. Eso es lo que dice la ONU, y posteriormente lo que vamos a estar desarrollando es ahora todo ese antecedente que se da, vamos a hacerlo en tres facetas. Mi intervención va a ser un caso colombiano, posteriormente un caso africano, y vamos a cerrarlo en un caso mexicano. Comenzamos. En el caso colombiano, sus orígenes de esto es de que la Comisión Americana de Derechos Humanos ha determinado que estos desplazamientos siempre se han desarrollado y se han dado en manera de cómo dominar un grupo humano a otro grupo humano, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reside allá en Costa Rica, ha hecho pronunciamientos al respecto. Pero también hemos de decir que la Convención Americana de Derechos Humanos se ha pronunciado hace 20 años en un problema que traía consecuencias graves para la estabilidad de un Estado, pero sobre todo porque laceraba y violaba derechos humanos de gente. No solo afectaba derechos de movilidad, de residencia, sino también de vida y de propiedad, como lo vamos a ver a continuación.
Dentro de estos orígenes, ¿sí?, se ha dado la situación de que en el caso de Colombia se hizo el movimiento de guerrillas llamada de las FARC, ¿sí? Hubo una sentencia que se le llamó la T, de Tito-024, en donde la Corte Constitucional de Colombia reconoció que motivo de la guerra intestina que llevaban ellos, varias personas de varias comunidades en Colombia se tuvieron que estar desplazando, concretamente por el lado de Medellín. La Corte Constitucional de Colombia hizo ese pronunciamiento, pero no determinó los mecanismos ni constitucionales, ni judiciales a través de los jueces, ni administrativos para que se protegiera a las víctimas. Es decir, solamente fue discursivo, no fue más allá de la letra. En los hechos no se desarrolló esta protección a los derechos humanos, motivo por el cual quedó incompleta, quedó inconclusa. ¿Qué hace entonces el papel del gobierno en esto? Si tomamos en cuenta de que el gobierno es el principal garante, el que protege a los derechos humanos, en el caso colombiano, como ha habido en otras partes más del mundo, el gobierno ha fallado. Sí, hay que decirlo, compañeros. El gobierno no cumple con lo que dice, es omiso. Y no solo lo digo yo, lo han dicho también las sentencias de la Corte Interamericana, porque del contrario, si el gobierno estuviera protegiendo a las víctimas, no existiría entonces el fenómeno de desplazamiento forzado. Si existe este fenómeno de desplazamiento forzado, es porque el gobierno no cumple, no protege. Solamente los derechos humanos están consagrados en la Constitución, pero en los hechos no sucede eso. Y como universidad que somos, en donde tenemos la diversidad del pensamiento unido en un solo lugar, es válida la controversia, la crítica, pero también con propuesta. En el caso que nos ocupa de Colombia, el gobierno fue omiso. Sí hizo la declaración, hizo un cambio constitucional, pero no fue suficiente. Los desplazamientos seguían, las muertes seguían, la gente seguía huyendo y el fenómeno migratorio sigue sin controlarse. Todos los estados están obligados a proteger los derechos humanos, eso lo sabemos, esa es la teoría. Pero mi participación no va nada más en la teoría, va a ver cosas prácticas, cosas reales, porque justamente en ese diplomado es a lo que nos compete, pasar de la teoría a la práctica. Al ser omiso, en el caso del gobierno colombiano, el problema se ha agudizado. Veamos entonces qué es lo que ha sucedido en ese sentido. Al no haber la protección, se dan tres consecuencias muy claras de este desplazamiento forzado y cómo se afectan los derechos humanos. La primera consecuencia es de que hay una vulneración masiva, generalizada, no controlada de los derechos humanos. ¿Sí? Otra cosa que se da es de que el gobierno falla en no hacer un cambio de ley a tiempo, no adecúa a los jueces para que en verdad protejan a las víctimas y mucho menos